para reforzar algunas dudas que podían llegar a tener con respecto a esto que tienen que rendir mañana, que es programación orientada a objeto en Python particularmente. O sea, es programación orientada a objeto y la codificación en Python. Así que bueno, espero que me digan qué dudas son las que tienen y bueno, empezamos a ver algunos ejercicios, reforzamos algunas cosillas que por ahí puedan llegar a andar dando vueltas. Andrés, vos lo estás grabando esto, ¿cierto? Sí, ahí lo estoy Sí, grabando. ahí lo estoy grabando. Ok, bueno. Bueno, no sé quién quiere arrancar, a ver. Bien, yo por la parte teórica, Uh-huh. para saber si algunas cosas están ok, más que nada la parte de herencia y lo que es polifórmico, Polimorfismo. polimorfismo. Ahí voy a presentarle la famosa pizarra que vieron recién, Dale, dale, dale. pero en foto esta vez, a ver si... Bien. Bien, ahí lo que básicamente hice fue armar lo que son las clases, Uh-huh. saber, armé básicamente la clase con métodos y todo, poniéndole el nombre que le corresponde, no tiene ninguna función cargada. Tenemos la clase 1, tenemos el atributo de clase, saber si todos los nombres están correctos, porque tenemos en la primera parte la clase 1 con un método X, un objeto que pertenece a la clase 1, que, y luego una instancia de clase que es objeto.el método. Y dentro de él el atributo del objeto. Uh-huh. Bien. Hasta ahí, esa es la parte sencilla. Luego viene lo que es la clase 2. Ahí paremos un toque, si te parece. La clase Bien, se llama clase 1, ¿sí? Y, guión bajo de vuelta, ¿sí? sí, Eso lo tenemos claro, que es el constructor, bien. Ahí ese constructor dice que recibe Se como cortó, parámetro profe, se un cortó que sea una todo. variable como se corta el audio, profe. a ver, bueno, ¿estamos por acá o no? Ahí va. Ahí se escucha, profe. ¿Estamos? ¿Me Sí, ahí escuchan? sí. Sí, ok, bueno. Cortar, me avisan y bueno, en todo caso tendré que cambiar de habitación. Pasa que estoy en un lugar a través de Wi-Fi y me voy a tener que ir a otra habitación donde me conecte por cable, seguramente. Bueno, entonces ahí eso que vos estabas mostrando, eso decíamos que la clase es clase 1 y el método constructor atribuye clase. Se volvió a cortar, profe. Se corta. Profe, le vendo un extensor de Wi-Fi. Bueno, se me cortó de vuelta. Me van a tener que aguantarme 5 minutos que me cambio de habitación, que conecto el cable de red y seguimos. ¿Les parece? Ok. Bueno, profe. Mientras tanto, avísenme si quieren a sus compañeros si se van sumando. Ok.
Che, ¿alguno pudo hacer el ejercicio 6? Yo me trabé en una boludez del 5 y hasta llegué. ¿En qué boludo te trabaste? Algo que le voy a preguntar al profesor, que una variable me la muestra como si fuera string cuando yo le había dado formato de float. A ver, mandame el código por WhatsApp. Si podés. Estoy manejando, cuando llegues a mi casa lo mando. Dale, loco. Abrimos la puerta porque me estaba calor allá. No, ahí fue todavía. Me da ni el peso. Digo, ¿por qué hace tanto calor? Bien, por acá andamos. Vamos a ver si ahora la teoría dice que debería andar mejor ahora. Bien, se escucha de corrido. Ok, bueno. Veamos. Bueno, entonces les decía que ahí la clase se llama clase 1, ¿sí? Andrés, seguís grabando, ¿verdad? Asegurémonos de eso para... Sí, profesor. Bueno, entonces la clase se llama clase 1 y ahí dijimos que el constructor, ¿sí? Que está representado a través del método _init, ¿sí? Recibe un atributo que se llama atributo de la clase. Ese atributo de la clase, tal como vos lo has escrito, que me imagino que debe ser referencial para que sea, digamos, más explicativo, por así decirlo,
tiene que tener el nombre de una variable común y corriente, ¿sí? ¿Entiendes? Es decir, no tiene que haber espacios en el medio ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Correcto, correcto. Es para colocarle el nombre a cada Perfecto. elemento y no confundirlo con otra cosa. Bien, y ese atributo de la clase como parámetro no es necesario ni es obligatorio, ¿sí? No es obligatoria. ¿Por qué no es obligatorio? Miren, a ver, ¿querés que comparta yo o no? Ok, ahí Dale. quito. Comparto yo y después volvemos a tu pantalla para que sigamos, digamos, con lo tuyo, ¿ah? Bueno, entonces, acá, por ejemplo, si ustedes están viendo, fíjense que estamos recibiendo un atributo que se llama, perdón, dentro del constructor podemos recibir estos atributos, estos parámetros que se llaman nombre, edad y DNI, ¿sí? Y por ende, cuando se crea, digamos, un objeto de esta clase, ese nombre, esa edad y ese DNI se le asigna a los atributos que tiene esta clase. ¿De acuerdo? Estos que están del lado izquierdo son los atributos. Estos que están acá son los parámetros del constructor. ¿De acuerdo? No es que estos sean los atributos del constructor. ¿Sí? Perfecto. Esos son parámetros y los de abajo que es self, punto, Estos nombre, es el exacto, estos que atributo. están acá son los atributos. ¿Estamos? Bien, ok, bueno, entonces dejo de compartir y sigamos con lo tuyo, ¿te parece? Bien, bien. Profe, Bueno. una pregunta. La vez pasada usted explicó para qué era que se cargaba sin datos los parámetros. Era porque por ahí yo tengo la necesidad a veces de crear un objeto que no quiero que tenga datos iniciales. ¿Mm? Bien, bien. Es pura y exclusivamente por eso. ¿Mm? Bueno, siguiendo, si querés lo vemos enseguida cuando yo comparta, lo vemos, haceme acordar y ahí yo te termino, digamos, de completar la idea. Bueno, siguiendo ahí con lo tuyo, Enzo, ahí la clase dice que tiene un método. Ese método se llama método 1, si no me equivoco, o método A. Sí, método A es una A de escuela técnica. Perfecto, bueno, es un método. Y debajo, esas dos líneas que vemos abajo que dice objeto igual clase 1, eso ya es codificación que pertenece al programa principal, ¿sí? Donde ahí yo estoy creando un objeto, que justamente se llama objeto, de la clase 1. Y abajo estoy tratando de llamar a ese método. Obviamente acá hay un error, ¿no? Que dice método cuando el método se llama método A. Sí, eso sucede porque después comencé con la parte de herencia y lo tachoné. Ah, ok, bien. Pero claro, sí, corresponde, sería objeto punto método A Bien, y dentro de él el atributo del perfecto. objeto. Ese método, tal cual como vos lo has definido en esta imagen que estamos viendo ahora, ese método A no recibe ningún parámetro, ¿sí? No recibe ningún parámetro, solamente recibe self, que self es por defecto la referencia al objeto que está llamando, digamos, ese método. Con lo cual, ahí en la llamada, ese atributo del objeto no debería ir entre paréntesis. Además de arreglar el nombre del método, en vez de que diga objeto.método, debería decir objeto.método A y entre paréntesis nada. ¿De acuerdo? Bien, ahí lo estoy arreglando. Bien, ok. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando yo creo el objeto en la línea anterior, que dice objeto igual clase 1 y entre paréntesis, ahí se ejecuta el constructor de la clase, es decir, el método init. Cuando estoy creando el objeto, entre paréntesis no le estoy pasando parámetros, ¿sí? Con lo cual el constructor no debería recibir ningún parámetro, es decir, que eso que dice ahí arriba, atributo de la clase, no debería estar. O debería tener un parámetro entre paréntesis. O debería tener un parámetro entre paréntesis, tal cual. Bien, entonces objeto igual a clase 1
como tenemos un parámetro en la inicialización de la clase 1, Sí, debe llevarme un atributo de la clase o atributo del objeto. atributo del objeto, digamos, sería eso. Atributo de la clase lo vimos poco. ¿Se va a ver eso? ¿Es Eh, es un dato estático de la clase? es un dato estático de la clase, tal cual. No es del, ¿cómo se llama? Eh, no es de cada objeto, sino que pertenece a la clase en sí. Bien, ahí lo voy a arreglar y enseguida lo vuelvo a presentar. Si no perdemos tiempo y otro compañero expone alguna otra duda. Vale. Bueno, si les parece, voy a compartir yo, a ver si puedo, en relación a esto que hemos estado charlando, les puedo mostrar, digamos, algún ejemplito nuevo. A ver. Bien, miren, acá ¿qué estamos creando? ¿Cómo se llama la clase? La clase se llama persona, ¿sí? Y acá le estamos diciendo que esa clase persona tiene ese constructor, y ese constructor lo he definido para que reciba estos parámetros tal cual, ¿sí? Ahora, si yo quiero crear el constructor sin parámetros, es decir, que me inicialice los atributos vacíos, por así decirlo, lo que debería hacer es algo así como esto. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando en el programa principal yo cree un objeto, como en este caso, perdón, no sería este caso. A ver, espera, vamos a hacer una cosa para no modificar esto que ya lo tenía preparado para una explicación. Voy a modificar. Voy a copiar y vamos a trabajar sobre eso. Bien, entonces, voy a eliminar esto. Solamente nos vamos a quedar con el constructor simple, digamos. Este vendría siendo un constructor, por así decirlo, simple. ¿Mm? Profe, una consultita antes que me Dale, olvide. dale. En algunos lados, en algunos videos, y es más, con algunas cosas que usted presentó, he visto que la clase, por ejemplo, acá en el ejemplo, clase persona, al principio dice clase persona entre paréntesis, y en algunas partes está clase persona solo dos Sí, puntos. sí, eso es válido también. Ah, bien. Nada más que yo en toda la documentación creo que siempre se lo he mostrado así, con paréntesis. Creo que se lo he mostrado con paréntesis. Pero bueno, es válido de las dos maneras. En definitiva, ¿eh? Funciona igual. Sí, tal cual. Listo. Bueno, entonces, acá yo voy a crear, acá yo tengo la clase persona y tengo el constructor simple, ¿sí? Que eso es similar a lo que yo les estaba comentando recién. Y acá el constructor no recibe, digamos, ningún parámetro, con lo cual cuando yo voy a crear un objeto que se va a llamar, qué sé yo, supongamos que se llame primo, ¿sí? Y lo voy a crear de la clase persona. ¿Estamos? Y entre paréntesis, lógicamente no le estoy pasando nada como parámetro, ¿no? En definitiva, esto si yo lo ejecuto, me va a funcionar tranquilamente, ¿sí? Ahora, si yo el constructor, o mejor dicho, si yo quiero que la clase, cuando creo un objeto, se me cree con un atributo, con un nombre en particular, por ejemplo, ¿sí? O con un dato en particular para un atributo, bueno, ahí ya lo tengo que definir de esta manera. Entonces yo voy a crear ahora un atributo, o por dicho, un parámetro para ese constructor, y ese parámetro que va a recibir ese constructor se lo voy a asignar al atributo que se llama nombre. Por ende, ahora, cuando yo creo
cuando voy a crear el objeto, le tengo que pasar como parámetro el contenido para ese parámetro, por así decirlo. ¿Vamos? Entonces, ahora lo vuelvo a ejecutar y obviamente no me da error, ¿sí? Caso distinto sería si yo ahora lo creo, ¿sí? Ahí me dicen, fíjense, voy a creo el objeto, pero no le paso nada como parámetro. Con lo cual me está diciendo, che, el constructor de esta clase exige que le pasemos un parámetro. ¿Entiende hasta acá o no? Sí, profe. Bien, y esto es lo que vos me preguntabas, Martín, que yo a veces, segura o probablemente, tenga la necesidad de crear objetos donde no le pase como parámetro un nombre, en este caso. ¿Sí? Entonces yo ahora voy a crear otro objeto que se llama primo2, pero no le quiero asignar un nombre por defecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Al constructor de esa clase, tengo que crearlo de tal manera que me permita a veces pasarle parámetro y a veces no pasarle parámetro. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, inicializando los parámetros de esta manera, como vacío. ¿Sí? Entonces, esta vez, cuando yo cree el primer objeto que se llama primo, que va con un parámetro, ese parámetro va a tomar el nombre Mario. Y bueno, por ende se le va a asignar al atributo nombre. Ahora, cuando cree el otro objeto que se llama primo2, que no lleva parámetros, parámetro param nombre, en este caso, va a tomar el valor vacío y le va a asignar vacío a nombre. ¿Se entiende esto? Sí, entonces sería que uno podría instanciar una clase, supongamos, primo3 igual, persona, paréntesis, y ponerle indistintamente la cantidad de parámetros que permita la clase. Bueno, no, eso yo le tengo que pasar la cantidad de... Ah, bueno, sí, está bien, está bien, nada más que siempre tengo que respetar el orden. Mientras estén en blanco, va a respetar el orden. Exacto, siempre tengo que respetar el orden. Por ejemplo, acá yo voy a crear param edad, ¿sí? Y bueno, yo la voy a inicializar con vacío, por ejemplo, ¿sí? Yo acá no puedo hacer esto, por ejemplo, ¿sí? Porque ahí estoy cometiendo un error, ¿sí? Si bien esto es muy probable que compile, ¿sí? Y de hecho compila, pero tengo que tener cuidado porque acá el 32 va en nombre. ¿Se entiende? Sí, la consulta es que si, por ejemplo, yo le paso, ahí está pidiendo 4 parámetros. Lo del orden se entiende, pero hay 4 parámetros. Yo le No, paso... acá hay dos parámetros nada más. No, pero abajo hay O sea, 4 la espacios clase a llenar. tiene 4 atributos. Por eso. Bien. O sea, yo le podría, si estuvieran en blanco, como estaba al principio, Sí. yo le podría pasar indistintamente 1, 2, 3 o 4. Claro, bueno, sí. Sí. Y entrarían en sus lugares correspondientes, sin problema. Y si le pongo 3 y pide 4, también no hay problema. Claro, si inicializo los parámetros como vacío, con valores por defecto, digamos, sí. Tal cual. ¿Mm? Como en este caso, por ejemplo. Acá yo me estoy asegurando que todos los parámetros van a estar vacíos. ¿Sí? Porque sería para diferentes objetos que requieren o Claro, no. para distintas necesidades. Entonces yo de esta manera estoy usando un solo constructor para, para distintos tipos, digamos, de objetos que tenga la necesidad de crear, por así decirlo. Bien, algo así sería. ¿Ves? Entonces yo acá creo primo3, por ejemplo, y ahora yo le voy a pasar que tenga un nombre. Lo que sí, esto lo tengo que hacer, digamos, en orden. ¿Qué quiere decir esto? Que acá yo le voy a pasar la edad, por ejemplo, 65, y le voy a pasar un DNI. ¿Vamos? Pero no le voy a pasar el quit. ¿Mm? Lo que no puedo hacer es esto, es decir, pretender pasarle solamente la edad y el DNI de esta manera, porque acá el 65 va a ir, le va a corresponder para un nombre y se lo va a asignar al nombre. Sí, lo del espacio se entiende. Entonces, si yo no quiero que tenga un nombre, bueno, le tengo que pasar el parámetro vacío en todo caso. ¿Sí? Pero bueno, esto ya tiene que ver, está muy relacionado a lo que era paso de parámetros
en funciones, cuando vimos funciones. Esto sucede lo mismo, digamos, que en funciones. Fíjese si puede ya hacer la llamada, profe. Porque sabe que a mí me largaba error cuando los parámetros los ponía vacíos con la doble comilla y el que yo le mandaba era por ejemplo, un int. Pero bueno, acá me lo ejecuta, ¿sí? Habría que ver el Claro, ejercicio pero yo cuando tuyo. lo llamaba me largaba un error de tipo, pues decía que estaba queriendo meter un int en un string. Bueno, habría que ver, digamos, ahí el método del constructor. Después, digamos, hay un juego de tipos de datos. Yo, por ejemplo, acá el paramedal lo estoy inicializando con vacío, ¿sí? Esto tranquilamente lo podría convertir a un entero y asegurarme que el método, que el atributo de edad, digamos, tenga ¿cómo se llama? Un Claro, valor entero. vio que ahí lo señaló y le marcó que estaba marcado como un string. Claro, exacto. Es por eso, justamente, porque yo lo he dejado, es decir, no estoy haciendo hincapié en la conversión de tipo de datos ni nada por el estilo. Profe, Yo creo ¿cómo que a aseguramos esa que le sea, encontré. cómo aseguramos que sea entero o flotante un parámetro en el init? No, bueno, eso ya lo que te conviene hacer es vos programarlo. A ver, este 65, ¿sí? Yo lo tengo que, seguramente en una condición más normal, más real, por así decirlo, yo lo tendría que pedir por teclado. En el momento que me lo ingrese por teclado es que yo debería asegurarme que lo que me está ingresando sea un valor entero. ¿Estamos? Yo Entonces, en un cuando creo, ejercicio, en el 5 hice eso, en el ingreso por teclado lo hice como entero y me marca como si fuera string, cadena de caracteres. y Me vos marcaba Pero lo convertiste usando el int, en el int y después pero con el float por las dudas desde el input. Y me largué error. bueno, no sé, ¿querés que lo veamos? Pero el parámetro cuando es un entero, en vez de la doble comilla vacía, ¿no debería ir un cero? Por eso, depende depende de cómo yo lo quiera implementar. Esto sí, sería lo lógico, sería esto, por ejemplo. En el caso de la edad, sería que sea cero. O si no se lo paso, por ejemplo, inicializarlo con un cero. Ahí el programa yo entiende que va creo a ir que un le número. encontré solución poniéndole un noun. ¿Cómo, perdón? Si mal no recuerdo, en ese ejercicio creo que le encontré la solución poniéndole noun para que pues, estuviera totalmente vacío, ni siquiera... Es decir, no ni. eh, ajá, Esto sería, digamos. exacto. Está bien, esto es como un Entonces no nulo. tiene asignado. Esto es como un nulo, digamos. Pero bueno, estas son, a ver, esto ya son eh, hilados finos, por así decirlo. ¿Sí? Si ustedes tienen las dudas, digamos, de este tipo de cosas, no queda más que empezar ya a jugar, digamos, más fino, haciendo cosas como esta, es decir, inicializando el nulo o none, que es lo que estamos haciendo acá, asegurándonos de convertir ese parámetro, esto que acá dice Mario, por ejemplo, asegurándome que tenga el formato de un nombre convencional, previamente a crear el objeto, me refiero, ¿sí? Bueno, cosas como esas, pero en esta etapa, digamos, donde estamos revisando cuál es el concepto de un constructor, cómo pasarle parámetros, ese parámetro asignárselo, digamos, al atributo, ese tipo de cosas, es una forma más genérica lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Sí, ¿Entiendes? yo le mencioné porque muchas veces al momento de llamar, por ejemplo, al parámetro nombre, que Sí. está inicializado como un string, pero está vacío, ¿Mm? eh, en el caso de que póngale que cuando se pidió el dato, el ingreso de datos no se transformó, por ejemplo, en un string o en un int, y le está pasando como parámetro un int, por ejemplo, a un parámetro que está designado como string, ahí nomás larga error y ahí empieza a causar confusión Claro, de dónde está el error. Si yo le estoy pasando esto, pero me está largando error. claro, bueno, Yo rabié mucho con eso cuando empecé con esto de las clases. eso eso lo que hay que hacer, digamos, es asegurarse justamente de eso, que en el ingreso de datos, eh, el usuario me ingrese, digamos, el dato que yo pretendo que me ingrese. Y no que me ingrese, digamos, cualquier cosa para evitar cometer, digamos, este tipo de cosas.
que no sucedan Ahí otros mandé por mensaje el código mío, no sé si se mandó bien. Esa es la porción de código. Lo tuve que enviar como en un montón de mensajes porque se me cortaba. No sé si me dejará enviar el archivo, si no, más fácil. Lo has enviado en varios mensajes, ¿sí? Ah, está arriba. Voy a ver si me deja enviar directamente el archivito, que va a ser más fácil. A ver si lo puedo copiar. Porque no, no me deja. A ver, lo voy a tener que acomodar un poco para... Pues lo sube desordenado el chat. Sí, el chat lo desordena. Ah, ¿lo desordena? Sí. A ver si alcanzo. Acá hay un print que no se terminó de completar en realidad. Sí, y abajo lo mandé Ah, completo. esto lo mandó completo. Ya. Bueno, a ver, veamos. Entonces, la clase acá se llama artículo. El constructor tiene estos cuatro atributos. Tiene cantidad, precio, vender. ¿Esto qué es? Eso es para asegurarme que no quede stock negativo. No, pero acá tengo una variable que es oculta, si no me equivoco. Sí, Bien, pero acá arriba no la tengo definida como oculta, ¿o sí? sí, la tenía como Ahí oculta. arriba hay que definir la A. Ok, ¿y por qué motivo la habías definido como oculta o el ejercicio te exige que lo definas como oculta? Porque no debería modificarse a menos que sea con comprar o vender, decía el ejercicio. Ok, Claro, entonces lo acá, podría haber inicializado ahí arriba, porque ahí te la está tomando como una variable diferente, claro, creo exacto. yo. Eso es lo que, claro, exacto, eso es lo que quería asegurarme acá. Bueno, bien. Y bueno, y este es el programa principal. Bueno, acá el input ingrese un precio, que debe ser este de acá abajo. Bueno, entonces, ¿esto qué hace? Te ingresa el nombre del producto. Sí, Bien, lo carga en una variable y después ese nombre del producto, después ¿qué más hace? El código del producto, el stock del producto, el precio del producto. Ah, y acá creamos un producto. Bien, pasándole como parámetro al constructor cada una de esas cosas. Bien. Y después, ¿qué hace? Ingresa la cantidad de artículos comprados del producto, es decir, para sumarle sería algo así. sí. Para el. Bien, y hacemos uso de este método que se llama comprar, pasándole el suma producto, que es el que, esto es para incrementarle, digamos, valor. Sí. Y ahí es cuando me larga el error, Bien, que ok, me dice que lo toma como un string a la variable stop, stock. ok, y si lo convertimos, Por eso, abajo está convertido en el input. no, pero stock acá no, Bien. Ahí no sé cómo convertirlo arriba. no me equivoco, creo que era así. No, esto ¿Será en era, el constructor? En el constructor es más fácil, creo que cuando le asigna la variable, o están vacías las variables arriba. No, no estaban vacías. no está No, vacía. arriba están igual a algo. Están cargadas. Ahí las tenés que, ahí hay que transformarlas. Ahí la tengo que transformar. Esto decís No, vos, no, del Leo, otro lado, profe. Del otro lado, ahí esa variable hay que transformar cuando la pasa. está bien, pero esto acá lo que quiere decir es que cuando creo, el contenido de esto es entero, ¿sí? Y por ende se le va a asignar entero a esto, ¿sí? Bien, entonces acá en este caso lo que deberíamos hacer es convertir entero. Ah, y el otro ya está convertido entero en el programa principal, me decís.
Sí, lo puse como float porque Como float. me largaba el error. Ok, dejémoslo todo a float, entonces. Bueno, ¿y esto qué hace? Comprar y el Profe, producto. para modificar una variable oculta, ¿no tiene que hacer la llamada al property, No, si al estoy dentro get y del, al setting? si estoy dentro de la clase, no, porque justamente es para hacer eso. Si yo lo hago en el programa principal, sí. Ahí me va a dar un error. En el programa principal tiene que usar el get y el setting. Exacto, tal cual. Bien, esto lo podríamos aumentar, ¿no es cierto? Sí. Esto ya ahí ya debería funcionar, si no me equivoco. Ingreso el nombre del producto. Un código. 100. Ingrese un stock, le vamos a poner 250. Ingrese el precio. 600. Y Estaba ahora caro, ¿no? ingrese la cantidad. Te da oferta esa, profe. Sí. La cantidad le voy a poner 55. Esa sería la cantidad que le vamos a Que le sumar. vamos a agregar, con lo cual esto me debería decir que es 305. Bien, entonces debería poner el float o el int Exacto. arriba. Exacto. Claro, esto cuando lo creas, digamos, de esta manera, ¿sí? Lo otro es colocárselo, digamos, para no hacerlo, digamos, acá, colocárselo, digamos, en los parámetros. ¿Estamos? O sea, en cualquiera de los tres lugares se puede agregar y el resultado va a ser el mismo. Sí, es mejor hacerlo en el constructor. ¿Por qué? Porque de esa forma te aseguras que todos los objetos ya tengan este dato, este atributo con un formato en particular. ¿Mm? Bien. ¿Vamos? La otra alternativa Profe. sería esto, es decir, esto de hacer así. Ajá. Esa me gusta más. Y bueno, y si yo lo quiero inicializar, digamos, eh, con algún dato en particular, debería ser algo así como esto, digamos, ¿no? Creo que era así. O con una coma, bueno. A ver. Bueno, Que sí, haciéndolo eso ahí arriba, me marca un error. sí, no. Tendría que buscarlo, a ver cómo se hace. Y si le pones desktop igual a float, o entre paréntesis, ¿Cómo? ahí arriba, si le pone desktop, arriba el float, lo saca. Deja el stock y le pone igual a un float. ¿Esto? Claro, algo así. Eso ya significa que la variable que esté inicializando es un float Sí, seguro. sí. Bueno, lo que Tiene un pasa es que no punto y sabemos. una... Está bien, bueno. Ahí ya depende, digamos, ahora cuando creemos el objeto, te voy a asegurarme que el dato que viene sea un float, como él lo ha hecho en este caso, digamos. Claro, ahí ya tiene que entrar lo que sería la validación. Exacto. Bueno, esto ya es empezar a jugar un poco, digamos, de acuerdo a la necesidad que por ahí tenga, ¿no? Bueno, no sé si alguno de los otros chicos tiene alguna duda con respecto a esto. Bien, gracias, profe. Y tengo una duda súper mega grande, profe, pero es con Bueno, herencia. No sé si se le va a llevar más tiempo conmigo sí, o a si ver, alguno quiere preguntar otra cosa. aguantame si alguno de los otros chicos tiene alguna otra duda que quiera que veamos, que sea algún ejercicio, algo de eso, y si no, nos metemos ahí de lleno con otro. Bien, Porque de última lo mío no es tan urgente. yo terminé la parte de la pizarra, a ver si quedó lista, a ver Dale. si quiere andar. Bien, ahí está corregido, pues tenemos la clase 1, ya tenemos un parámetro dentro de la inicialización, diríamos, de la clase 1.
tenemos lo que es el atributo de clase, que es igual al parámetro, ahora está más completito. Está bien, perfecto. Y tenemos un método con un atributo de objeto. Bien, aunque ese método no hace nada, ¿sí? Porque ahí Correcto. le has puesto pass y no hace nada, pero bueno, no importa, es válido, ¿sí? Sí, sí, la idea es obtener el orden de la información, después uno le carga lo que sea, o dentro del método carga la función que quiere cargarle y que siga andando nomás, diríamos. Perfecto, Ese es el está bien. objetivo. Bien. Se nos corta en 10 minutos esto, en 9 minutos, pero bueno, lo volvemos a levantar, ¿sabes? Ok, Bueno, y ahí obviamente cuando creas el objeto, lo creas de la clase 1 y le pasas como atributo algo, que dice atributo-objeto. Obviamente eso sería un valor, ¿sí? correcto. Eso tiene que ser un Correcto, valor. porque es lo que piden en la parte... Uy, se está yendo todo el tiempo. En la inicialización pide un parámetro, por eso es que tiene un atributo de objeto, Bien. que sería ese Pero parámetro. la descripción atributo de objeto sería un valor, ¿sí? Sería un valor ya real, digamos. Bien, bien, ese es el valor que toma el parámetro. Exacto, exacto. Ok, Igual lo mismo abajo donde llamás al método A, con el objeto. Que ahí le estás pasando entre paréntesis atributo del objeto, bueno, eso sería un valor. ¿Sí? bien. Bueno, sigamos. Después tenemos lo que es la parte, Herencia. se genera, claro, la parte de herencia, ¿por qué? Porque generamos una clase 2 que hereda De la clase clase 1, 1. perfecto. Esta No tiene clase constructor 2, esta clase. no Algo, directamente. algo que es válido, ¿sí? Sí, la idea fue resumir para no hacerla tan despelotada Bien. después. El Pero tema es el siguiente, que cuando vos vas a crear el objeto 2 allá abajo de la clase 2, es un objeto vacío, que no tiene nada. el ¿Entiendes? objeto número El objeto 2, cuando lo creas de la clase 2, que ahí le estás poniendo entre paréntesis atributo del objeto de la clase 1 por herencia, sí, ¿sí? No te va, el objeto 2 va a estar vacío. ¿No? ¿Por qué? Porque no tiene un constructor. falta Claro. el Falta def el def. init Ahí, self. init, y ahí adentro tenés que hacer un super entre paréntesis, punto, guión bajo init, para hacer referencia al constructor de la clase padre. Profe, ¿eso no lo hace automático el Bien. sistema? Depende de cómo hayas definido ahí arriba el atributo de la clase, el constructor del atributo de la clase 1. Si no te va a dar un error y te va a decir que el constructor no permite crear ese objeto. ¿Por qué? Porque hereda de un padre que exige en su constructor que se le pase un parámetro. Entonces lo que falta es, lo voy a poner ahí en el chat, a ver si lo completamos. Def init self. ¿Y qué más va a llevar aparte diríamos, el iniciador? Bueno, esa es la cabecera. Y adentro, ¿sí?, de ese constructor le tenés que poner super, entre paréntesis, punto, Bien. guión bajo init, guión bajo, y entre paréntesis pasarle algo, digamos. El programa lo rellena con los atributos del padre y lo pone automático eso. Eso era una duda también que quería plantearle, porque después uno agrega un atributo a la clase hija, Sí, pero no se agrega a la padre, init del super. claro. Bien, ahí está, lo acabo de colocar en el chat, no sé si está bien indicado. A ver. Te falta paréntesis. Después de super va paréntesis. ¿No va con punto también, profe? Claro, punto también. Ah, está bien. No alcanzo a leer. Antes de los guión bajo tiene que ir un punto. Es decir, super, paréntesis, punto y el método init.
Bien, Creo que ahí sí. entonces está correcto. A ver, dame un segundo, a ver si... No, el super lleva los paréntesis vacíos. Claro, mirá, hagamos una cosa, se debe estar por cortar, si no me equivoco, cortemos mientras yo preparo el ejercicio para mostrárselo, ¿les parece? Ok, perfecto. Dale. Ok. ¿Entramos al mismo enlace, profe? Sí, el mismo enlace, denme, qué sé yo, 5 minutos. Bueno. No se me vayan.